Alberto Fernández dio los ejes económicos, políticos y de distinta índole para este año 2022 en la apertura de sesiones del Congreso Nacional. Acá vamos a hablar de los ejes económicos y de lo que nos importa, qué es lo que va a ocurrir en este año 2022 en materia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también en materia del aumento de tarifas y en relación a hacia dónde va el modelo económico que se está pensando, en este caso del Gobierno Nacional. Vamos a repasar qué es lo que dijo el presidente y, si me permiten, haremos algún análisis de cada una de estas cuestiones. Voy a arrancar por acá porque realmente estamos a 2 años del inicio de la pandemia. Parece que ya está, que ya fue, porque ahora estamos con la discusión de la guerra, pero no está ni fue, porque por cierto tenemos las consecuencias de la pandemia, en este momento las seguimos viviendo, y el presidente dijo algo que a mí me parece importante remarcar. El dolor y la muerte que significó la pandemia no conmueven al capitalismo financiero. Es importante que un presidente de Argentina, de un país emergente, periférico, que por cierto ha tenido que rebuscárselas para conseguir vacunas, para sostener un sistema de salud, luego de que el sistema de salud, por ejemplo, hubiera sido rebajado a la condición de secretaría. Y decir esto es relevante porque desde la crisis del 2008 que nos venimos planteando por qué hay crisis globales, mundiales, financieras, y el patrón de acumulación sigue siendo el mismo, y ahora tenemos una pandemia y el patrón de acumulación sigue siendo el mismo, los grandes ricos, los grandes poderosos se la llevan y los pueblos siguen sufriendo, y el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo, bueno, sí, nada conmovió al mundo financiero, al capitalismo financiero. Este es un punto de partida que hay que empezar a tener en cuenta. Argentina hoy discute, de hecho, con una parte importante del poder financiero cuando discute con el Fondo Monetario Internacional, que por cierto no se ha conmovido tampoco por la pandemia. Y este diagnóstico hay que sostenerlo. Por eso es importante que haya comenzado por ahí, porque la desigualdad mundial sigue ahí, nada la ha conmovido, y los datos de Piketty, de Thomas Piketty, el francés, incluso remarcan que ha aumentado la desigualdad en este último tiempo. El Frente de Todos ha atravesado sus 2 primeros años de gobierno con esta situación, con un mundo desigual que no se conmueve tampoco por una pandemia. Avancemos ahora sí, nos metemos en la economía local. El presidente dijo, la inflación es multicausal, ¿no? Un diagnóstico que por cierto viene repitiendo hace tiempo, lo cual es una discusión implícita con la idea del monetarismo, ¿no? La idea de solamente es la emisión monetaria la que explica la inflación. Y dijo, hay 2 cosas que nos pasan. La inflación global de alimentos, que por cierto nos va a volver a pasar este año, porque lo que está ocurriendo con Ucrania va a significar que aumente el precio del trigo, aumente el precio del maíz, del girasol, de todo lo que comemos, y también diría de los commodities, el caso del gas. Y además esta remarcación por las dudas, dijo el presidente. Yo acá quiero puntualizar algunas cuestiones. Yo comparto este diagnóstico. Ahora, yo también creo que el acuerdo o el preacuerdo que se conoce hasta hoy, pero que sabemos que en horas va a estar siendo comunicado y conocido por todos, el preacuerdo tiene un supuesto que a mi criterio es monetarista. Los supuestos del preacuerdo que ha circulado entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina no son estos. Yo lo que he visto es que el supuesto del acuerdo es que hay que llevar la emisión monetaria a 0. Eso va a ocurrir en el 2024 y por eso va a bajar la inflación. Entonces, nuestra mirada sigue siendo distinta, y comparto la mirada del presidente, a la que sostienen los funcionarios del staff del Fondo Monetario Internacional. Lo digo porque creo que este va a ser un motivo de discusión permanente hacia adelante. Avancemos con otra información y nos metemos en el acuerdo con el fondo. El presidente puntualizó en algo que ha dicho muchas veces Martín Guzmán, y que es el aumento del gasto real se da, es decir, va a ocurrir un aumento del gasto en términos reales respecto de la inflación, pero al mismo tiempo va a bajar el déficit, es decir, el peso del rojo fiscal sobre el PBI. ¿Es posible que las 2 cosas pasen al mismo tiempo? Quizás se preguntan eso, ¿cómo va a aumentar el gasto pero al mismo tiempo va a bajar el déficit? ¿Qué magia vamos a hacer? Bueno, vamos a explicar un poco esto, porque es una fórmula quizás económica que merece que sea entendida por todos. ¿Esto qué significa? Que el gasto se va, voy a usar una criollada, se va a boxear con la inflación. El gasto le tiene que ganar a la inflación. La inflación, por cierto, tiene que bajar, algo que, díganme, les debo decir que no va a ocurrir este año porque es muy probable que la inflación siga igual según lo que está pasando ahora en materia de el aumento del precio de los alimentos. Ha cambiado el escenario, dudo que la inflación baje, pero más allá de eso, el gasto le tiene que ganar a la inflación y el crecimiento económico le tiene que ganar al gasto
en términos reales, es decir, tiene que estar el crecimiento acá arriba, el gasto acá abajo y la inflación acá abajo. Este equilibrio de variables no se debería poder romper. Si se rompe el equilibrio de variables, el gasto real en realidad puede caer, puede perder el gasto respecto a la inflación e incluso, bueno, podemos tener un crecimiento económico más chico. Ahora, esa diferencia entre lo que crecemos y lo que crece el gasto, ¿qué pasa con esa plata? Bueno, esa plata está para pagar la deuda. Y esa es una de las discusiones que tenemos por delante. Lo que crezcamos de más, finalmente es plata, es ahorro del conjunto de los argentinos para pagarle a los acreedores, al fondo y también a los acreedores privados. Esta es la herencia de Macri, está claro. Ahora, sepamos que esta fórmula de gasto real creciendo, pero no tanto, de manera moderada, y crecimiento por arriba es ahorramos para pagarle afuera, no para vivir mejor. Avancemos con más información en relación al acuerdo con el fondo. Me pareció extraordinario que Alberto Fernández dijera esto, porque las cosas hay que decirlas. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda, dijo el presidente. También dijo, es un paso importante en esa dirección. Yo coincido, no veo caminos viables por el lado de un default. Ahora, repasemos la primera parte. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda, es que no lo resuelve. ¿En qué sentido? En que el peso de la deuda sobre el Producto Bruto Interno va a seguir siendo el mismo. Lo que hace Argentina es comprar tiempo para poder crecer y para poder cambiar esa correlación de fuerzas entre el PBI y la deuda externa. Es decir, poder tener otro tipo de solvencia para poder enfrentar esos vencimientos y pagar. Estamos discutiendo obviamente hacia adelante. Ahora, lo cierto es que en el corto plazo esto lo que hace es ganar tiempo, pero no resuelve de fondo el problema. Pareció muy bien que el presidente lo diga porque hay que hablar con claridad. Es tan grande el problema que este acuerdo nos permite administrar una crisis que sabemos que vamos a tener que seguir lidiando durante mucho más tiempo. Otra filmina más, por favor. Filmina me salió, docente parezco. Acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Miren esto. Ha habido muchas críticas sobre una idea de cogobierno entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino. Déjenme decirles, eso es lo que el Fondo Monetario siempre quiere, porque el Fondo Monetario viene para cobrar. Entonces dice, yo quiero meterme en tus decisiones, saber cómo manejas la plata, cuánto me queda a mí para poder llevármela y poder cobrar. Es un acreedor. Como todo acreedor tiene un interés muy concreto que es cobrar, ¿bien? Entonces, el FMI siempre va a querer ser parte del gobierno en materia de decisión económica. Ahora, el presidente dijo, el acuerdo no doblega la soberanía, porque claro, porque está respondiendo, también se está haciendo cargo de muchas dudas y de mucha incertidumbre respecto de esto. ¿Cómo vamos a hacer los próximos 2 años? ¿Vamos a consultarle todo al fondo? Bueno, vamos a saber, posiblemente en pocas horas, permítanme dejar abierto esto, qué es lo que ocurre con esas famosas cláusulas de consulta, qué es lo que ocurre con los contenidos de la revisión trimestral respecto del cumplimiento argentino, porque de ahí va a depender el margen de soberanía que tengamos como país para poder definir de verdad nuestro plan económico. Y avancemos a otra más, es la última si no me equivoco, los 2 grandes anuncios. Hoy ya estamos con tapa de los diarios con el primero. El presidente lo adelantó el martes. Las tarifas van a aumentar hasta el 80% del salario, técnicamente del coeficiente de variación salarial del año pasado. Y debo decir que esto está muy bien, porque ustedes recuerden cómo comenzó la discusión tarifaria. La discusión tarifaria empezó diciendo, tenemos que bajar un punto el déficit de este año de 3,5 sin grandes fortunas a 2,5, aumentemos, más o menos así, lo estoy extremando el argumento, aumentemos lo que dé para llegar a una reducción del punto de ese déficit fiscal. Había gente que hacía cuentas diciendo, vamos a tener que aumentar 200, 300%. Bueno, se eligió el camino inverso, se tomó la famosa ley del año 2018 que muchos apoyamos, era una manera de moderar esos aumentos tarifarios del macrismo que decía que hasta el 80% se podían aumentar las tarifas del aumento salarial y se dijo, tomemos la misma fórmula. Y me parece bien porque entonces el ejercicio es inverso. Mira, yo las tarifas las puedo aumentar hasta acá. Hasta acá me representa esta reducción de déficit. Y esta reducción de déficit va a representar esto en materia de la meta que tengo que cumplir con el fondo. Lo demás, bueno, se verá o lo veremos en algunas horas. Bien, bueno, hasta el 80%. Esto prácticamente significa un 45% de aumento para la mayoría de la población, para quienes no están en la tarifa social. Una cifra, por cierto, que va a ir asociada al aumento del CBS.
Y por último, el swap chino, una noticia, esta salió en todos los diarios. De hecho, el diario Clarín dijo, reconocieron que va a haber un aumento tarifario como una crítica. A mí me parece que esto es una buena noticia porque lo que circulaba eran aumentos mucho más importantes. Y se ocultó esto otro, que es la posibilidad de tener hasta 3.000 millones de dólares adicionales de aumento de las reservas netas para pagar importaciones de China. Recordemos que nosotros tenemos al límite las reservas netas, entre otras cosas porque le estuvimos pagando al Fondo Monetario mientras negociábamos. Y este es un acuerdo con China que nos permite engrosar mejor nuestra espalda financiera para hacer frente a los movimientos del tipo de cambio.